Bueno, buenas tardes a todos, todas. Les damos la bienvenida a un nuevo conversatorio organizado por la Dirección de Derechos Humanos y de Pluralismo Cultural de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario. En estos encuentros virtuales nos proponemos abordar distintos casos de trascendencia a nivel internacional, ya sea por el nivel de movilización social y política, como también por las represiones estatales y las violaciones a los derechos humanos cometidas. En lo que va del año nos hemos ocupado de analizar el caso de Colombia, también el caso de Palestina, y el encuentro que nos convoca el día de hoy es el que hemos denominado Observando Chile, de la movilización popular y represión estatal a la Convención Constitucional. La idea de este encuentro es que podamos hacer un recorrido histórico que dé cuenta de la lucha del pueblo chileno en pos de la defensa y la garantía de sus derechos, y el objetivo político e institucional de erradicar la Carta Magna heredada del periodo de la dictadura encabezada por Augusto Pinochet. En ese sentido, buscamos también enmarcar el proceso de estallido y movilización social que se viene desarrollando actualmente desde hace algunos años en el vecino y hermano país de Chile, también con la idea de visibilizar y acompañar el pedido de justicia por parte de quienes fueron víctimas y siguen siendo víctimas al día de hoy de las violencias, de las violentas represiones llevadas adelante por las fuerzas de seguridad chilena, sobre todo las de octubre de 2019, que dejaron un importante número de víctimas de distintos traumas oculares. Como sabrán, el año pasado hubo un plebiscito cuyo resultado habilitó el armado de una convención constituyente, que hoy en día se presenta con mucho entusiasmo como un importantísimo avance de la democracia en dicho país. Por eso que para analizar y conversar sobre estos temas es que hemos convocado y que han aceptado muy amablemente participar al convencionalista Hugo Gutiérrez, que es exdiputado y abogado defensor de víctimas de violaciones a los derechos humanos cometidas en el marco de la última dictadura chilena, y Marta Valdés, que es vocera de la Coordinadora de Víctimas de Traumas Oculares por la Represión de 2019. Desde ya que estoy muy agradecido con ustedes por su predisposición y su participación en este conversatorio, y decirles a quienes están del otro lado de las pantallas que tanto este encuentro como el encuentro de Observando Palestina, el Observando Colombia, los van a poder encontrar subidos al canal de YouTube de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario. Así que sin más, no voy a robar más tiempo y le voy a dar la palabra a uno de nuestros invitados del día de hoy, el doctor Hugo Gutiérrez. Así que cedo la palabra y muchas gracias. Antes que todo, agradecer a la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad de Rosario por esta invitación a estos diálogos que sin dudas son relevantes para dar cuenta y dimensionar lo que está pasando hoy en mi país, en Chile. Creo que estamos viviendo un momento particularmente interesante en esta rebelión popular y ciudadana que se inició el día 18 de octubre del 2019. Creo que esta fecha marca el principio del fin de la transición democrática chilena. Creo que el germen de todos los males que ha tenido el pueblo chileno se originó en el tipo de transición democrática que fue diseñada entre la dictadura militar y cierta oposición a dicha dictadura, que con tal de recibir parte del poder político que tenía la dictadura, hizo una serie de transacciones que le dio un tipo determinado de carácter y condicionamiento a dicha transición democrática. Y creo que esos condicionamientos, a mi entender, son 5, que son determinantes en lo que pasó posteriormente un día 18 de octubre de 2019, prácticamente, como bien decía el dicho, 30 años después, que creo que son lo que hay que analizar cada uno en detalle. Sé que en el tiempo que tenemos no va a ser posible hacerlo, solo quiero señalarla en términos generales para que se dé cuenta de la importancia del día 18 de octubre del 2019. Estos cinco condicionamientos que fueron
negociado entre las fuerzas democráticas opositoras a la dictadura, gran parte de ellas, y la dictadura hicieron o generaron un determinado carácter de la transición democrática chilena. Y esta transición democrática tuvo 5 condicionamientos. El primero, que las fuerzas democráticas, ciertas fuerzas democráticas opositoras a la dictadura, aceptaron, primero que todo, mantener la constitución política de la dictadura. Salvo ciertos condicionamientos, salvo ciertas modificaciones que le pidió esa oposición, que fueron objeto de plebiscito con posterioridad al llamado plebiscito del sí y del no del 88. El 89 se hizo un plebiscito para agregar 54 reformas a esa constitución de la dictadura para que tuviese vigencia durante la llamada transición democrática. Posteriormente, también estuvieron de acuerdo y transigieron en mantener el modelo neoliberal. Eso, sin duda, era parte relevante de mantener la constitución de la dictadura, porque esa constitución lo que hacía era blindar una cierta racionalidad económica que era el modelo neoliberal. Eso también lo aceptaron las fuerzas políticas democráticas en aras de poder tener o acceder a un determinado poder político que no tenían o no disfrutaban hasta el 11 de marzo de 1990, cuando se inaugura la transición democrática. Lo tercero, que sin duda es también un lastre que tuvimos que cargar gran parte de la transición democrática, fue la impunidad de las violaciones a los derechos humanos ocurrida durante la dictadura. Esa fue otra imposición que le hizo la dictadura a la fuerza democrática, salvo un solo caso que fue objeto de juzgamiento, pero no fue a requerimiento de las fuerzas políticas democráticas que negociaron con la dictadura la transición democrática, sino que fue una imposición norteamericana, que fue el juzgamiento de aquellos que mataron al canciller Orlando Letelier, el canciller del gobierno popular, que lo habían matado en Estados Unidos. En consecuencia, Estados Unidos exigía de que al menos esos no se les podía perdonar porque habían cometido el crimen nada menos que en Estados Unidos, una osadía de parte de la represión chilena. ¿Cómo es posible que estos títeres que habían hecho el golpe de Estado se le ocurriese ahora ir a matar a un dirigente de la Unidad Popular que se encontraba refugiado en Estados Unidos? Lo cuarto que a veces se olvida, pero que es relevante, sobre todo por lo que significó con posterioridad al 18 de octubre de 2019, fue que las fuerzas opositoras aceptaron algo que parecía algo totalmente insostenible, que fue mantener a las Fuerzas Armadas intocables. Y de eso que no se podía tocar, había algo que eran 2 hechos muy relevantes de que no se podían tocar las Fuerzas Armadas en su rol geoestratégico y de subordinación al imperio norteamericano. Primero, no se podía tocar el adoctrinamiento en la llamada doctrina de seguridad nacional. Eso es un elemento que con posterioridad al 18 de octubre del 2019, cuando salen a la calle las fuerzas que llaman ellos fuerzas fundamentales en la mantención del orden público, que son fuerzas de las Fuerzas Armadas, que salen a la calle a contener el movimiento social, y claro, y tratan al pueblo como enemigo, no es más que una consecuencia de la mantención 30 años después de la doctrina de seguridad nacional de ver al pueblo como enemigo. Y creo que el otro hecho que también es determinante en cuanto a que las Fuerzas Armadas chilenas eran intocables es que el dictador Pinochet se iniciaba la transición democrática, dejaba de ser dictador con el que habíamos luchado durante todo el periodo de la dictadura, y ahora era comandante en jefe del ejército durante 8 años de la transición democrática. Algo que cuando uno mira para atrás, uno dice, ¿cómo es posible de que esa clase política que le dijo cuánto pudo a Pinochet, después lo aceptaban como comandante en jefe del ejército durante 8 años, y después aceptaban de que asumiera como senador vitalicio? Y hay unas fotografías y unas grabaciones que dan cuenta
del tipo de clase política cobarde, abyecta, traidora que asumió después de la dictadura, haciendo o permitiendo que subiese Pinochet a la testera del Senado. Eso daba cuenta del tipo de transición democrática que habíamos tenido. Y lo quinto, que también aceptaron esas fuerzas democráticas que negociaron con la dictadura, fue decir en buena cuenta, aceptar de que el Partido Comunista Chileno no existía. Es decir, prácticamente la ilegalidad del Partido Comunista. Y eso a través de varias metodologías, fundamentalmente a través de un sistema electoral binominal que le impedía a los militantes del Partido Comunista, no obstante su votación, acceder al Congreso Nacional. Esa orden perentoria del imperio, de decir los comunistas chilenos no pueden ser parte de esta transición democrática, y la aceptan estos que reciben el gobierno, el poder político después de terminada la dictadura. El cuestionamiento que se le hacía al Partido Comunista es que ellos este partido había cuestionado algo que para las Fuerzas Armadas, para la burguesía, la oligarquía y el imperio norteamericano era totalmente inaceptable, que era haberle disputado el monopolio legítimo de la violencia. Cuando el Partido Comunista de Chile, durante la dictadura, resuelve derrotar a esa dictadura por las armas. Por supuesto, eso era inaceptable para las Fuerzas Armadas y lo sigue siendo hasta el día de hoy, digámoslo derechamente. Esos 5 condicionamientos dieron lugar a la llamada transición democrática. De esos 5 pilares fundamentales de la transición democrática, la mantención de la constitución de la dictadura, la mantención de su modelo neoliberal, la mantención de la impunidad de las violaciones a los derechos humanos, la mantención de la doctrina de seguridad nacional y la exclusión total del Partido Comunista de Chile, sobre esos pilares se edificó la transición democrática chilena. ¿Qué es lo que pudo ser cuestionado durante estos 30 años? 2 de esos pilares. Primero, la impunidad, porque gracias a la ayuda de la comunidad internacional se logró juzgar y se sigue juzgando a cientos, si no a miles, de violadores de derechos humanos en Chile, incluido Pinochet. Y eso sin duda fue un gran aporte, yo creo que fue uno de los grandes momentos y ha sido uno de los grandes movimientos que ha existido en este país, ha sido el movimiento de derechos humanos. Creo que las organizaciones de derechos humanos han sido fundamentales en restablecer la dignidad del pueblo chileno durante los tiempos de transición democrática tan huérfanos de dignidad, como fue lo que ocurrió durante esos tiempos. Y logramos ir abriendo los caminos de la verdad y la justicia. Lo otro que fue también se logró de alguna forma derrotar fue la exclusión del Partido Comunista, que tras 20 años de exclusión se logró a través de una serie de acuerdos romper esa exclusión y permitir la elección de 3 militantes comunistas para que fuesen elegidos parlamentarios y así se iniciase la inclusión de los comunistas y las comunistas al interior del Congreso Nacional y en los órganos y en las estructuras de poder de este poder que hoy tenemos, que estamos tratando de cambiar. Pero quedó intacto, ¿qué quedó intacto? Quedó intacto la Constitución, el modelo neoliberal y la cultura y la doctrina de seguridad nacional. Esos 3 quedó sin moverse, quedó ahí todavía. Entonces, por eso te digo yo que el 18 de octubre del 2019 es el principio del fin de la transición democrática, pero particularmente de estos 3 pilares que estamos haciendo un esfuerzo popular gigantesco de terminar con ellos. Porque el post-neoliberalismo que se va a inaugurar, espero, cuando tengamos una nueva constitución política, porque estamos ahora inmersos en el proceso constituyente. Es decir, todavía no salimos de la constitución de la dictadura, ni del modelo neoliberal de la dictadura, y las Fuerzas Armadas siguen todavía con su doctrina de seguridad nacional. En consecuencia, son objetivos que hay que seguir buscando, y eso es la importancia de seguir luchando
porque este proceso constituyente dé resultado y que permita sin duda el día de mañana, cuando tengamos nueva constitución política, sea una constitución política post-neoliberal que termine o ponga ya los pilares para terminar con el extractivismo rentista, estas sociedades con enclaves, transnacionales que lo que hacen es robarse todos los bienes comunes, porque es eso, son robos de nuestros bienes comunes para venderlo a mejor postor fuera del país. Eso tiene que terminar. Y necesitamos construir un país inclusivo, tolerante, justo, y por supuesto eso significa construir un Estado plurinacional, paritario, descentralizado, un Estado donde la defensa la asuma el pueblo, es decir, una serie de prioridades que tienen que estar establecidas en la Constitución política, y por eso estamos ahora en un proceso constituyente en que está recién iniciado, aún no cumple un mes, pero es un proceso sumamente originario, es un proceso que yo creo que va a ser objeto el día de mañana de estudio, porque es primera vez que tenemos una convención constituyente que está hecha por mitad mujeres, mitad hombres, con escaños reservados para los pueblos originarios. Gran parte de los que la integran son independientes, es decir, vienen de ollas comunes, son medioambientalistas, defensores del agua, defensores de animales. Es decir, tenemos una diversidad de personas que sin pertenecer a partidos políticos integran la convención constituyente, y además también están los partidos políticos, y están los partidos políticos populares como el que represento yo, el Partido Comunista de Chile. En consecuencia, hay una diversidad que da cuenta del tipo de país que tenemos, pero que eso tiene que materializarse en esa nueva constitución política que esperamos el pueblo el día de mañana pueda ratificar el borrador que nosotros vamos a elaborar en este año que tenemos por delante, y que espero que tengamos la sapiencia, la sabiduría de saber que lo que espera la gente, que lo que espera el pueblo es que sea una constitución que cree los pilares, que genere los pilares para una sociedad post-neoliberal. Si lo que lamentablemente lo que cuesta entender al interior de la convención y lamentablemente con nuestros propios aliados es que más que aliarse en función de posiciones puntuales de poder, acá la unidad tiene que girar primero que todo en todos aquellos y todas aquellas que estamos por derrotar el neoliberalismo. Y por supuesto todas las alianzas tácticas vendrán a continuación, necesarias para avanzar en este objetivo de la derrota del neoliberalismo. Pero lamentablemente hay algunos que ponen la carreta delante de los bueyes y primero prefieren las alianzas tácticas y después ir diciendo vamos a traerlos a estos para acá para que también pongan su mejor disposición para un trabajo antineoliberal. No, primero hay que afiatar a todos aquellos y a todas aquellas que estamos por superar este neoliberalismo, esta forma de concebir al ser humano que lo concibe como un ser egoísta, codicioso, que solo piensa en sus intereses, donde se concentra la riqueza en pocas manos, donde hace de los derechos sociales un derecho que uno tiene que conseguir en el mercado. El derecho a la educación, la salud, la previsión social se consiguen solo en la medida que tú tengas recursos económicos. Si no tienes recursos económicos, no lo tienes. Bueno, todo eso que trajo consigo el neoliberalismo tiene que ser puesto ahora en telejuicio y el día de mañana superado. Y creo que eso es lo que ha traído consigo el 18 de octubre del 2019. Por eso es tan relevante, porque puso, a mi entender, puso fin o va en camino de poner fin, o es el principio del fin de la transición democrática y sus condicionamientos y de sus negociadores propios que negociaron con la dictadura para tenernos 30 años esclavizados a un modelo neoliberal injusto, intolerante, que excluyó a las grandes masas del pueblo chileno de la posibilidad de disfrutar de sus bienes comunes. Entonces creo que hoy este proceso constituyente está en camino, hay que protegerlo, hay que cuidarlo, y el único que lo puede cuidar es el mismo pueblo de Chile, quien fue el que construyó este camino. Es decir, si estamos hoy teniendo un proceso constituyente y vamos en dirección de una nueva constitución política post-neoliberal,
eso es un logro conseguido por el pueblo, por los pueblos de Chile. Y en consecuencia, quien tiene que proteger a ese proceso constituyente son los mismos pueblos que hoy habitan el territorio de este país y que sin duda el día de mañana van a ser los que van a sentirse orgullosos de su gran logro, una nueva constitución política para Chile. Muchas gracias por la invitación, y espero que tengamos otras oportunidades de poder conversar ahí con la Facultad de Humanidad y Arte de la Universidad de Rosario. Muchas gracias. Bueno, Hugo, muchísimas gracias. La verdad que muy esclarecedor cómo has pintado el panorama histórico, el recorrido histórico que has hecho, que lleva a que hoy en día estemos en un proceso del armado de una convención constituyente que se presenta que presenta un panorama, si se quiere, optimista y alentador, pero que tiene también su contracara en las violaciones a los derechos humanos y las víctimas de la represión de ese estallido social al que hiciste referencia, que bueno, que están llevando adelante un proceso de lucha por la memoria, la verdad y la justicia, sobre todo, y las políticas y el pedido de políticas de reparación. Entonces, en ese sentido, le quería ceder la palabra a Marta para que bueno, nos cuente un poco más en detalle este proceso derivado de la represión que se realizó sobre el estallido social del año 2019. Muchas gracias, Hugo. Bueno, agradecer la invitación, el espacio que es importantísimo para nosotros para visibilizar lo que está pasando acá en Chile con la violación de derechos humanos. Lamentablemente, este pacto para poder lograr democracia en Chile ha sido un costo alto que ha pagado el pueblo. Nuevamente somos el pueblo que nos vemos violentados por el Estado. Nuevamente hemos tenido que sufrir el rigor del fascismo en nuestro país y ha reprimido de forma brutal sin ningún miramiento. Contarles de que acá hay más de 475 víctimas de trauma ocular. Las víctimas no han tenido ningún reconocimiento por parte del gobierno en reparación, ni tampoco en verdad y justicia. Son situaciones que quedan pendientes y es producto justamente de este pacto que se hizo en democracia, en donde la impunidad pasó a ser una cultura en este país. Y la cultura de la impunidad está muy plasmada también desde mi vivencia. Yo tengo 5 familiares detenidos desaparecidos en dictadura y lamentablemente tengo que hoy día lamentar el trauma ocular de mi hijo. Entonces esto habla que la cultura de violación de derechos humanos en nuestro país, lo que yo pensé que en un minuto iba a poder quedar en el pasado, hoy día lo vivo nuevamente con mi hijo. Entonces es por eso tanto que nosotros exigimos las víctimas y los familiares de trauma ocular que haya verdad y justicia y no repeticiones producto de lo mismo. Es que nosotros no queremos que más chilenos, el pueblo siga siendo nuevamente brutalmente reprimido y tenga que nuevamente pasar por dolores tan difíciles y tan grandes. Contarles un poco de que lamentablemente yo lidero esta coordinadora, soy la fundadora de la coordinadora y soy fundadora de la coordinadora producto de este dolor que llevo y que llevan muchas madres y muchas familias acá en Chile. Es una coordinadora que no hubiera querido liderar jamás. No hubiéramos querido que en Chile jamás hubieran habido traumas oculares ni ciegos, como pasó con Fabiola y Gustavo Gatica, que son situaciones dramáticas, donde todavía no vemos verde y justicia. El hecho de no ver verde y justicia en Fabiola y Gustavo Gatica, que son hechos tan emblemáticos de violación a los derechos humanos, no es bastante poco esperanzadora nosotros como familia y víctimas que lo logremos en Chile. Nosotros hemos hecho todo lo posible para que efectivamente haya verdad, justicia y reparación. Tuvimos hace poco la citación del presidente Piñera en Fiscalía a declarar y nuevamente nos encontramos con un presidente poco empatizador, un presidente negacionista
de la violación de derechos humanos, en la cual él se lava las manos y dice que la responsabilidad recae en el director general de Carabineros y recae en el ministro del Interior y en el intendente, que él no tiene que ver con el tema de la seguridad pública, por lo tanto él se hace a un lado nuevamente y no asume su responsabilidad política en los hechos de violación de derechos humanos. A nosotros la verdad que no nos llama la atención, pero sí nos indigna y nos molesta mucho, porque esto habla de que aquí va a jugar la justicia efectivamente para que haya impunidad. Hoy día Fabiola Campillay tenía que ser hoy día el carabinero que disparó al rostro de Fabiola Campillay, hoy día tenía que ser formalizado, y sin embargo nuevamente nos hallamos con la sorpresa de que el carabinero no va a ser formalizado. Nuevamente retrasan la situación y siguen haciendo esperar esta justicia tan ansiada para Fabiola Campillay como para su familia y como para todas las víctimas de trauma ocular. Y eso nos llena de frustración y de mucho dolor y de mucha rabia de que sigamos en esta situación. Creo que hoy día en este país no se respetan los derechos humanos y sigue habiendo una cultura de la impunidad. Nosotros en el tema de víctimas de trauma ocular tenemos compañeros que aún no tienen tratamiento psicológico. En un programa que el noviembre del 2019, el exministro Mañalich hace presentación de un programa de reparación integral a las víctimas de trauma ocular, en la cual no contempla la opinión ni de las víctimas ni de sus familiares. Jamás el gobierno se ha reunido con nosotros para realizar este programa, para saber qué necesitan las víctimas y sus familiares, y tampoco ha habido una disculpa hacia las familias ni un reconocimiento a esta violación a los derechos humanos. Tenemos un programa que consta de 8 profesionales para más de 460 y algo de víctimas de trauma ocular. Ustedes entenderán que es un programa precario, un programa que no logra la verdad, la recuperación, la reparación de nuestros compañeros y compañeras, y lo sentimos una burla. Un programa que no cuenta con un psiquiatra, un programa que cuenta con un solo psicólogo para más de 400 víctimas, un programa que cuenta con una tecnóloga, un programa que cuenta con un protecista. Ustedes entenderán que 8 profesionales para más de 400 víctimas de trauma ocular es una burla. Es un programa que no ha cumplido con nada. Nosotros hemos tenido compañeros que se han intentado suicidar, hemos tenido compañeros que se les ha provocado accidentes por no ver bien, y solamente la solidaridad del pueblo, que ayuda al pueblo, y lo que nosotros podemos hacer es lo que hemos logrado mantener a nuestros compañeros y compañeras hoy día un poco optimistas y de pie en esta lucha para seguir buscando que efectivamente logremos verdad, justicia y reparación. Es duro y es difícil, y lo digo así porque probablemente se habla de cifras, y nosotros nos negamos a que nos digan que somos cifras. Nosotros somos más que cifras. Detrás de estas cifras hay dolor, detrás de estas cifras hay desilusión, detrás de estas cifras se pasa hambre. Tenemos compañeros que no pueden trabajar en lo que trabajaban antes. Hemos tenido que ver cómo sorteamos el tema económico de nuestros compañeros, de cómo hacemos llegar mercadería, de cómo los ayudamos con las recetas médicas, porque también contarles que este programa, las recetas médicas que entrega, muchas veces no están los remedios en las farmacias, y nosotros tenemos que ver la forma de verle las gotitas y los medicamentos a nuestros compañeros. El traslado de regiones, porque acá tenemos un país que es muy centralizado, solamente en la región metropolitana existe el auto, que es la atención para todas las víctimas de trauma ocular, y hemos tenido que ver la forma de que nuestros compañeros tengan para sus pasajes y para trasladarse de regiones. Compañeros que en la región metropolitana las víctimas de trauma ocular se han visto afectadas por la precaria atención, ustedes imaginarán cómo es para los compañeros de provincia, cómo lo complejo aún que es más para ellos el estar en esta situación. Nosotros vivimos una situación muy compleja con una compañera, Gloria Moraga, una compañera que el gobierno le ofrece una prótesis de cristal. El gobierno traía a un protesista alemán que viene 2 veces al año a Chile, y le ofrecen a esta compañera y a 3 compañeros más prótesis de cristal.
que efectivamente son prótesis que son mucho mejor que la calidad que entrega el PIRO, el programa que creó Mañalich, y esta compañera con mucha alegría, con mucho optimismo acepta esta prótesis, y lamentablemente debo decirlo que fue nuevamente nuestra compañera revictimizada porque el gobierno no le pagó al alemán protesista la prótesis de nuestra compañera y le piden a nuestra compañera que tiene que retornar esa prótesis y devolverla porque no fue pagada por el Estado. Ustedes entenderán lo que significa para una víctima que pierde el globo ocular que le pidan que devuelva la prótesis. Es nuevamente revictimizarla, es nuevamente hacerla vivir una situación sumamente dolorosa y compleja. Entonces, no solamente se ha revictimizado a Gloria Moraga, sino que a todas las víctimas de violación de derechos humanos, y en este caso la discriminación que sufren nuestros compañeros también por tener un trauma ocular. Hay muchos compañeros que no les dan trabajo por ser trauma ocular. Hay muchos compañeros que han entrado a supermercados y han sido golpeados por los guardias de los supermercados. Han también sufrido la discriminación. Entonces, porque durante el estallido social siempre este gobierno se preocupó de criminalizar el movimiento social, y eso finalmente terminó también no ayudando a comprender la situación de muchas víctimas que han sufrido la violencia de este gobierno de Estado. Entonces, la verdad es que hoy día nosotros hay una deuda tremenda. Efectivamente estamos avanzando con cambiar una constitución que creemos que tiene que ser con la columna vertebral los derechos humanos en esta nueva constitución. Entonces, no más repetición de estos hechos, para que efectivamente a las nuevas generaciones les aseguremos que no van a volver a sufrir la violación de los derechos humanos, no van a volver a vivir situaciones tan traumáticas y tan golpeadoras a esta sociedad. Creo que esta sociedad, la impunidad, le ha hecho muy mal. Creo que esta sociedad la ha enfermado mucho el tema de la impunidad. Psicológicamente nos ha hecho muy mal. Y creemos que como sociedad no podemos seguirnos permitiendo estos hechos y estas repeticiones de violación a los derechos humanos. También decirles que no solamente aquí hay situaciones de trauma ocular, sino que también tenemos hechos de presos políticos que están injustamente presos, llevan más de un año presos por montajes que ha hecho el gobierno de Piñera, de Carabineros, y hoy día están privados de libertad de forma injusta, sin pruebas claras para hoy día tenerlos, digamos, presos preventivamente mientras se producen las investigaciones. Y a nosotros nos llama mucho la atención. Si hay prisión preventiva para quienes se manifestaron de forma pacífica en las calles, injustamente acusados, yo me pregunto, ¿por qué quien disparó a Fabiola Campillay en el rostro no tiene prisión preventiva? ¿Por qué quien disparó a Gustavo Gatica no tiene prisión preventiva? ¿Por qué quienes violentaron al pueblo, carabineros que está comprobado que participaron en hechos de violación de derechos humanos, no están en prisión preventiva y sí gozan y disfrutan de sus familias en sus casas mientras se produce la investigación? ¿Y por qué tenemos dos formas la justicia chilena de operar? ¿Por qué no opera de forma justa para todos y para todos los chilenos y chilenas? Entonces, esas son las situaciones que hoy día estamos en deuda con el pueblo chileno y creemos que esto tiene que terminar, esto no puede continuar, y es muy esperanzador efectivamente que exista esta convención constituyente, que es muy esperanzadora, que efectivamente podamos lograr cambios profundos en este país y que este pacto para transitar por la democracia, efectivamente con esto se acaba, con esta nueva constitución, y eso de verdad que nos da mucho optimismo, porque efectivamente esto se logró en la lucha, en la calle, pero que la verdad hemos pagado costos muy caros el pueblo chileno. Y en este proceso tenemos más de 35 muertos en Chile, tenemos una cantidad enorme de violados y torturados en comisarías de nuestro país por Carabineros, tenemos también los dos ciegos que tenemos en este país, Fabiola y Gustavo,
más de cerca de 500 traumas oculares, entonces el costo es demasiado alto. No podemos permitir seguir equivocándonos, no podemos permitirnos seguir pactando las democracias. En este país no pueden pactarse más las democracias a costo del sufrimiento de nuestro pueblo. Y queremos que esto acabe, y creemos que el compromiso de nosotros de mantenernos firmes en movilización en las calles, como pasó ayer, ayudando y apoyando a las familias de los presos políticos y presas políticas, para que efectivamente en este país se termine el encarcelamiento de nuestros compañeros y compañeras, es que nos motiva a seguir movilizándonos con mucha fuerza en la calle, a seguir con mucha fuerza, porque esos jóvenes y hombres y mujeres que están hoy día presos son los que han permitido esta convención constitucional, son los que han permitido que avancemos y transitemos por la democracia en nuestro país. Y tenemos una deuda con ellos y tenemos un compromiso. Y el compromiso está con la lealtad con ellos, de que efectivamente gocen como gozamos nuestros hijos y nuestras hijas en nuestras casas, y que también sus familias lo puedan hacer. Ellos han pagado un alto costo por estar en la calle por todos nosotros y todas nosotros. Entonces, por lo tanto, nosotros también hoy día nos corresponde estar al lado de ellos, que efectivamente puedan tener la libertad, que es lo que corresponde, y seguir en esta lucha. Esta lucha no es fácil, esta lucha es difícil, esta lucha ha sido compleja, insisto, con altos costos. Un gobierno inoperante, un gobierno indolente, que no se ha hecho cargo del daño que ha provocado no solo a quienes les disparó a los rostros, ni solo a quienes violentó, sino que también a la familia y a la sociedad chilena en su conjunto ha dañado. Y creemos hoy día que es muy importante avanzar con el pueblo y seguir en este camino que, insisto, que ha sido de altos costos, pero que finalmente ha tenido su fruto y en ese camino es en el que seguimos, tenemos que seguir avanzando y tenemos que seguir en unidad construyendo, y creemos que es importante que esto salga de las fronteras de Chile. Por eso es tan importante la invitación y el espacio que ustedes hoy día nos permiten y nos entregan para poder visibilizar esta situación. Insisto, detrás de cada víctima hay un drama, detrás de cada víctima no hemos superado el daño psicológico que nos provocó esto, porque producto de esto es que tenemos compañeros que bajo pandemia, si estuvimos abandonados antes por el gobierno, bajo esta pandemia aún hemos sido más abandonados. Bajo esta pandemia la justificación ha sido del gobierno para hacer más abandono de las víctimas de trauma ocular. Hoy día ha sido brutal esta situación y ha sido una forma de justificarse a este gobierno para hacer un absoluto abandono. Entonces, hoy día esperamos que si no hay justicia en este Chile, en este país, pueda haber justicia en otro gobierno. Un gobierno que efectivamente se comprometa a que haya verdad y justicia y que no hayan presos políticos. Yo hoy día creo que es muy esperanzador, por eso es muy importante a quienes vamos a elegir nosotros en las próximas elecciones presidenciales, porque va a ser clave para avanzar a lo mejor en lo que no logremos avanzar en este gobierno de derecha, y sí lo podamos lograr con un gobierno que efectivamente se comprometa a hacer lo que este gobierno se niega y que difícilmente vemos que lo pueda hacer. También para nosotros ha sido muy importante la Comisión Chilena de Derechos Humanos, que desde un comienzo ha trabajado con las víctimas y con las querellas que nosotros hemos presentado al gobierno chileno, como también ha sido muy importante Garzón, que se entrevistó cuando vino el 2019 con nosotros, y en donde él comprometió el ayudarnos en lo posible, si no había justicia en Chile, que sí lo hubiera fuera de las fronteras de Chile, y es lo que hoy día tanto Baltasar Garzón como la Comisión Chilena de Derechos Humanos están siguiendo y están tratando de que esto también sea a nivel internacional, que efectivamente pueda recibir su castigo, el que corresponde al presidente de la República y a quienes dieron las órdenes en este país, porque no solamente nosotros perseguimos a quien disparó a los rostros,
de nuestros compañeros y compañeras, sino también a las responsabilidades políticas que existen y que indudablemente la primera querella que nosotros presentamos fue al presidente Piñera, al ministro del Interior y al director general de Carabineros, que nosotros sindicalizamos y seguimos nosotros indicando que son aquellos responsables de estos brutales hechos que se produjeron. Así que la verdad hay que decirles que estamos todavía con impunidad, que no hemos visto verdad y justicia ni reparación, y que este ha sido un camino durísimo y largo. Sabemos que es un camino largo que tenemos que recorrer, pero decirles que ha sido difícil y en mi caso propio, y creo que muchas madres, a lo mejor muchas familias se cuestionaron lo que yo me cuestioné, que fue decir, ¿habrá sido un delito malo haber formado a mi hijo con tanta humanidad? Haber formado un hijo con tanta sensibilidad social, que hoy día, solo por salir a la calle a exigir igualdad, terminar con esta desigualdad, terminar con esta riqueza acumulada para solamente unos pocos, en desmedro del pueblo, hoy día le haya costado un ojo a mi hijo, fue difícil y uno se lo cuestionó también. ¿Cómo hubiera querido estar en el lugar de mi hijo y no mi hijo haber perdido su ojito? Y creo que así, conversando con muchas madres y padres y familias, lo hemos sentido. Ese profundo dolor y ese cuestionamiento que jamás debiéramos habernos hecho. Porque creemos que así tienen que ser los seres humanos, por sobre todo muy humanos, y no individualistas como este sistema neoliberal, donde solamente nos da el aprendizaje de que hay que preocuparse solamente de sí mismo y no importa lo que pasa con el otro. Pero también ahí hicimos la reflexión y dijimos, no, nosotros no somos los que estamos equivocados. Los que están equivocados son ellos, que matan, que torturan, que arrancan los ojos solamente por mantener sus privilegios y sus intereses. No somos nosotros los que estamos equivocados. Y eso nos demostró el pueblo cuando nos apoya en la calle, cuando nos da el abrazo, cuando nos dice sigan adelante y cuando nos manifiesta su profundo respeto y su profunda solidaridad. Eso le da el sentido a todo y a todos y a todas la lucha y el costo que hemos tenido que pagar. Y si este gobierno lo único que ha logrado con nosotros es tener mucha pena, mucha rabia, pero jamás nos han hecho sentir miedo. Miedo no tenemos. Sí tenemos sed de verdad y justicia y de reparación. Y no más repetición. Eso podría compartir con ustedes hoy día la situación que nos encontramos y lo difícil que ha sido nuevamente repetir hechos que pensamos que habían quedado en una dictadura en el pasado, pero nos dimos cuenta que cuando tenemos una constitución que no protege la vida, que no protege los derechos humanos, estamos expuestos, lamentablemente, a estos brutales hechos que no queremos y creemos que con esta constituyente, con esta nueva constitución, obviamente vamos a poder avanzar efectivamente en una democracia real y no en una democracia pactada, que desde el inicio sabíamos que no íbamos por un buen camino. Así que solamente reiterar los agradecimientos de visibilizar esta situación y que salga de las fronteras de Chile para que efectivamente ustedes sepan que todavía estamos en un camino de avanzar y en unidad, afortunadamente, del pueblo en las calles, pero que todavía hay mucha deuda con los derechos humanos en este país. Bueno, Marta, la verdad que muchísimas gracias y desde ya que te acompañamos a la distancia en el dolor y nos solidarizamos profundamente con el pedido y la lucha por la verdad, la justicia y la reparación que vienen llevando adelante. Lamentablemente no podemos contar para esta
para esta ronda de preguntas con Hugo, que se tuvo que retirar por cuestiones que tenía otras responsabilidades en agenda. Pero yo quisiera, para ir dándole un cierre al conversatorio y hacer algún intercambio, preguntarte, en base un poco a lo que planteaba Hugo, la continuidad de la doctrina de la seguridad nacional, que hoy se expresa en la criminalización de la protesta social. Mencionaste vos algunos actores de poder, como por ejemplo el gobierno, los carabineros que responden al gobierno, la justicia. Quisiera preguntarte en ese sentido, también para hacer cierta comparación con distintos casos que hemos tratado también de América Latina, ¿qué rol han cumplido en esta lógica de criminalización y represión de la protesta social los medios de comunicación? Si han acompañado el reclamo de las víctimas, si han sido cómplices, si han generado el escenario para que discursivamente parte de la sociedad chilena acompañe la criminalización de la protesta. Mira, los medios de comunicación comunitarios independientes han cumplido un rol importantísimo para nosotros en el tema de visibilizar la situación de todos estos hechos de violencia que ha hecho la institución de Carabineros contra los manifestantes pacíficas, de las manifestaciones pacíficas. En eso, los medios de comunicación independientes, comunitarios, como te insisto, han sido los que han develado estos hechos. Lamentablemente, los medios de comunicación, como la televisión chilena, lamentablemente lo que han hecho solamente es mostrar y criminalizar el movimiento social, pero jamás han visibilizado lo que ha pasado en este país y la violación de derechos humanos y los excesos que ha cometido Carabineros para dispersar manifestaciones pacíficas. Ha habido un exceso de violencia brutal de Carabineros y, sin embargo, los medios de comunicación tradicionales acá del país han hecho oídos sordos y han omitido informar al país de la realidad que se está viviendo en Chile. Solamente ponen el énfasis en la criminalización del movimiento social y no hemos tenido ningún aporte. Si no hubieran existido estos medios alternativos, comunitarios y independientes de informar al pueblo, que sería aún más lamentable la situación. Yo creo que se hubieran dado aún más hechos de violencia de parte de Carabineros. Por eso nosotros hablamos de la refundación de Carabineros. Creemos que Carabineros como institución debe desaparecer, porque lo menos que hace es protectora del pueblo chileno, de los ciudadanos. Al contrario, lo que hace violenta y brutalmente a los chilenos. Bueno, Marta, muchas gracias. Y para cerrar, te hago una última pregunta, ya que estamos en un ámbito, si se quiere, universitario. Que quería consultarte qué rol, si han tenido cierto rol protagónico, como sabemos que han tenido a lo largo de la historia, el movimiento estudiantil dentro de lo que han sido las protestas y el estallido social que desde 2019 a esta parte. Bueno, efectivamente han cumplido un rol importantísimo los estudiantes en este país, porque fueron ellos fueron los primeros que saltaron los torniquetes, pero los chiquillos no saltaron solamente los torniquetes por 30 pesos, sino por 30 años de injusticia. Y creo que cumplieron un rol importantísimo en el movimiento social, los estudiantes. Aquí hay una historia larga de los estudiantes, los secundarios y los universitarios en la lucha en este país. Y efectivamente, nuevamente, son protagonistas del movimiento social y fue fundamental y han sido hasta el día de hoy fundamentales en el movimiento del despertar de este país, del despertar de este Chile. Así que efectivamente la juventud ha sido importantísima y bueno, y ha sido también gran parte de los jóvenes estudiantes
y jóvenes y jovencitas que han pagado el alto costo de la represión en la calle de carabineros. Así que, claro, nosotros jamás, siempre que tenemos que hablar del estallido social y del movimiento social, siempre partimos hablando de los estudiantes, de la juventud en Chile, que ha sido muy valiente y muy protagonista del cambio que hoy día se está produciendo en nuestro país. Han cumplido un rol importantísimo en el movimiento social y la organización para enfrentar este sistema neoliberal. Así que sí, para nosotros y siempre en la historia, los estudiantes en Chile han sido siempre los que han estado en la primera línea en la lucha por transformar y cambiar este país. Bueno, gracias Marta, muchísimas gracias. La verdad que ha sido un conversatorio más que interesante, donde pudieron compartirnos la experiencia que están atravesando en el hermano y vecino país de Chile, con el cual, como reitero, nuestra solidaridad en la lucha por la verdad, la justicia y la reparación que están llevando adelante, y deseamos y acompañamos también el proceso constituyente para erradicar de una vez por todas esa herencia que aún persiste de la dictadura pinochetista. Así que no queda más que agradecerle a Hugo, que bueno, lamentablemente no lo pudimos tener hasta el final, pero que ha tenido también una intervención muy clara, con una también muy extraordinaria capacidad de síntesis para darnos cuenta del proceso histórico. Así que nada, nos despedimos, también nos despedimos para quienes están del otro lado de la pantalla y reiteramos que estos conversatorios van a quedar subidos al canal de YouTube de la Facultad de Humanidades y Artes para quienes quieran acceder a ellos. Así que bueno, gracias. Yo solamente me queda agradecerle a usted el espacio, la oportunidad que nos dan para llegar a muchos y muchas, para visibilizar nuestra situación y también para decirles que acá estamos también ahora con toda la fuerza también luchando para que haya la ley de indulto, una ley de indulto que sea real para todos los presos y presas políticos, y eso hoy día está movilizándonos a todos y a todas las organizaciones para que efectivamente esta ley de indulto se haga real, en la cual se ha negado tanto este gobierno en aprobar, y esperamos que así sea. Así que agradecer la invitación y agradecer muchísimo a ti, Santiago, y a todos y a todas quienes nos escuchan. Muchas gracias, Marta. Te envío un abrazo a la distancia. Muchas gracias. Que esté bien para ustedes también. Gracias. Gracias.